Es un gozo poder estar con ustedes nuevamente y quiero comenzar en esta oportunidad leyendo un pasaje en el libro de Mateo capítulo 24 y en el versículo 35 hay una verdad eterna muy importante con la que quiero comenzar. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto habla de la importancia de la palabra de Dios, que dediquemos tiempo a ella. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque estás apartando tiempo para oír la palabra del Señor. Te felicito. Y eso es lo que vamos a hacer. Si eres tan amable, puedes buscar en tu Biblia el libro de Santiago. Vamos a buscar el libro de Santiago y nos vamos directamente al capítulo 4. El capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Y en estos versículos hay un tremendo mensaje que Santiago nos ha dejado y vamos a procurar estudiarlo en esta ocasión. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué hermoso texto, qué hermoso texto. Vamos a leer nuevamente el versículo 4 y luego vamos a orar. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Padre, quiero poner en tus manos a alguna persona que está escuchando este mensaje y que tú estás hablando a su corazón. Toca de tal manera su entendimiento, su corazón, para que Cristo pueda ser el Señor de su vida. Y te pido, Padre, para cada uno de nosotros que ya hemos tomado la decisión de invitar a Cristo en nuestro corazón y disfrutar del gozo de la salvación, que puedas hablarnos con toda libertad para que seamos edificados y encaminados en tu gracia, Señor. Te alabamos y te bendecimos y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir nuevamente. Este es un pasaje interesante y quiero que lo volvamos a leer nuevamente, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. El adulterio es cuando una persona ha dejado de ser fiel a su esposa y se ha metido con otra mujer. No se puede amar a dos personas. O estás con una o estás con la otra. Por eso dice el Señor, almas adúlteras. Aplica esto a la vida espiritual. No podemos amar a Dios y decir que amamos al mundo. Y en este mensaje nos vamos a referir a cristianos que han sido salvos por la sangre de Jesucristo, que invitaron a Cristo a entrar a su corazón, pero viven amando este mundo. El tema del mensaje es el siguiente: salvados por Cristo, pero amigos del mundo. Eso es lo que vamos a ver en estos minutos. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, alguien me guió a hacer una oración. Y cuando finalicé,
que yo estaba seguro que Cristo ya estaba en mi corazón, sentí un gozo, una paz, una alegría y como que no la quería compartir con nadie, estaba ahí adentro porque no había la oportunidad. Y una vez salí de la oficina, me fui caminando por allí, pasé una parte sola donde no había nadie, volteé a ver y sí, efectivamente no había nadie. Comencé a saltar de alegría y contento y diciéndole gracias Señor, gracias porque me diste la salvación. Y eso es efectivamente lo que pasó. Y de ahí para acá, pues el Señor me ha dado muchas bendiciones, crecimiento espiritual, etcétera. Ahora, lo que no sabía yo es que justamente en el momento en que yo estaba entregando mi vida a Cristo, automáticamente se me habían declarado 3 enemigos. Y esos 3 enemigos son la carne, el mundo y el diablo. 3 enemigos fieles que no me van a dejar, siempre van a estar tratando de detenerme porque ellos no están satisfechos de que una persona venga a Cristo. Esto significa que el mundo es uno de nuestros enemigos, pero y justamente acá en nuestro mensaje que tenemos en este día, allí se habla de uno de estos 3 enemigos y es el mundo. ¿Y qué significa el mundo? El mundo es un sistema social en el que vivimos, cuyos valores están basados en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos. El mundo es el complejo social, todo lo que nos envuelve y la gente se levanta en la mañana pensando ya en la corriente de este mundo. Es precisamente esto. Ahora, con respecto a esto, el apóstol Juan nos dice, ahí en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan es muy tajante, es muy fuerte. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo ofrece riquezas, poder, posesiones, honores acá en la tierra, por supuesto, logros intelectuales, prestigio social y casi todo lo que se te ocurra, este mundo lo puede ofrecer. Y haces un plan de trabajo y vas allí tratando de alcanzar aquello que deseas. Pero el mundo te ofrece cosas, pero como que te las va moviendo. Te dice, vas a alcanzar, cuando alcances esto, vas a ser feliz. Cuando gradúes, la felicidad llegará a tu corazón. Cuando compres esa casa, toda la felicidad va a estar contigo. Si compras esos muebles, si compras ese carro, si compras ese juego, ese video, lo que sea, te promete felicidad, pero sin embargo tú te das cuenta que vas teniendo una cosa y la otra y la otra y la felicidad no llega más que por momentos. Y siempre estás nuevamente en la meta otra vez, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? El mundo, dice la Biblia, pasa y sus deseos. Pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ya vimos que la palabra de Dios permanece para siempre, pero todos los placeres de este mundo, todas esas, a veces nos entusiasmamos con lo que el mundo puede ofrecer, con las luces de neón, con las sonrisas, con todo eso que el mundo ofrece, pero todo es como una neblina que pronto desaparece. Así que sí tiene a muchas personas, incluyendo creyentes, muy entusiasmados. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Excluirlos, apartarlos de la voluntad de Dios. Y justamente vamos a ver 3 características de cristianos que fueron salvados, pero que aman este mundo. En otras palabras, el cristiano se convierte en enemigo de Dios, porque dice la Biblia que todo aquel que ama este mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces vamos a hablar de los enemigos de Dios, que son los cristianos, que aman el mundo. Entonces, el cristiano que es enemigo de Dios, en primer lugar, la primera característica es que vive de acuerdo a sus placeres. O sea, está viviendo para complacer sus propios deseos. Y vamos a leer allí en Santiago 4, versículo 1 al
3. Y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardes de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Todo esto que se menciona ahí, todo lo que son los deleites, la envidia, las pasiones internas, estas personas que son cristianos, pero enemigos de Dios, son porque están viviendo de acuerdo a sus placeres. ¿Cuál es la idea acá? Que su objetivo principal es complacer sus deseos personales, sus anhelos, sus metas, sus cosas, y dejando a un lado, sí, yo sé que Dios tiene un plan para mí, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es lo mío. Y estoy afanado, estoy ocupado, mi agenda está llena y estoy saturado porque quiero complacer mis anhelos personales en este mundo, en esta tierra. Y eso es lo que hago. Me he dedicado mi vida exactamente a eso. Eso es lo que hacen los cristianos que son enemigos de Dios. Viven de acuerdo a sus placeres. Y por eso, ¿cuál es el resultado de todo esto? Como dice la Biblia, ¿qué es lo que va a encontrar? Contiendas, pleitos, codicia, envidia, insatisfacción y muerte. A esto se refiere Santiago cuando habla las pasiones que batallan en vuestros miembros. Eso vamos a encontrar guerras, discusiones, pleitos, etcétera, etcétera, en el camino al alcance de las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Ahora, una vida orientada al placer, a los anhelos personales, es una vida que socialmente se identifica con una filosofía. Una filosofía que no es nada nueva. ¿Por qué? Porque el mismo Santiago está atacando esta filosofía de vida, esta forma de enfocar tu vida a los placeres. Eso se conoce como el hedonismo. 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 El hedonismo es una filosofía que consiste en tener como el único, fíjate bien, como el único objetivo de vida el placer personal. ¡Wow! O sea, la filosofía es yo me quiero complacer. Yo quiero esto, yo quiero lo otro y entonces voy a trabajar para eso. Y, por supuesto, rechazan categóricamente o enérgicamente en su corazón cualquier actividad o conducta que les lleve a experimentar dolor o sufrimiento. Cualquier cosa que implique dolor o sufrimiento, para ellos lo quitan de ahí, porque eso no es placer. Ellos buscan placer, nada más. Por lo tanto, no pueden vivir vidas consagradas. No pueden agradar a Dios. Dice la Biblia que la carne no puede agradar a Dios. Y los hedonistas no pueden agradar a Dios porque se están agradando a sí mismos. El centro de su vida es el yo, el ego, y para eso viven. Es específicamente para complacerse a sí mismo. De aquí viene la idea aquella cuando Edom venía de la casa y su hermano Jacob le dijo, oye, véndeme la primogenitura y yo te voy a dar un plato de lentejas. Oh, qué fantástico. La primogenitura tenía un valor espiritual. La primogenitura tenía las promesas que Dios le iba a dar a la siguiente generación. Pero a Esaú no le interesa lo espiritual. A Esaú no le interesa las promesas de Dios. Lo que le interesa es el plato de lentejas que se iba a comer. O sea, para el placer, para complacerse, para llenar su estómago. De Edom viene el hedonismo. Y aquel hombre que está centrado solamente en complacer sus propios placeres. Y entonces quiere decir que estas personas no se van a esforzar, no se van a sacrificar por mejorar su vida espiritual. Porque un cristiano, para que viva una vida agradable a Dios, la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo tiene que padecer persecución, tiene que padecer tribulación. Pero eso, no, yo no me meto en eso, pero mejor eso, no lo evito y sigo adelante. Pues ya no va a vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios. Además, el Señor Jesucristo en Lucas 9:23 dijo y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No, 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 eso de negarse a sí mismo a mí no me gusta, dice el hedonista. Tome su cruz cada día. Yo, ¿para qué voy a tomar mi cruz? Así estoy bien. ¿No? ¿Para qué? Y luego sígame. ¿Para qué voy a seguir al Señor? Mejor yo sigo mis deseos, mis emociones y complazco mis placeres. Me dijo en una ocasión una persona que conocí en la iglesia y que ya no asistió y me lo encontré. Y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Ya no llegaste? No, me dijo, la cruz de Cristo era demasiado pesada para mí. Y fue su conclusión, por eso se apartó. Cuando la Biblia dice que el yugo de Dios es fácil y ligera su carga. Y dice, si alguno está trabajado y cargado, venid a mí, yo os haré descansar. Entonces, no hemos entendido la vida cristiana. Cuando yo estoy únicamente para responder y satisfacer a mis placeres, entonces yo estoy viviendo bajo esa emoción y estoy prácticamente diciendo que yo no tengo interés en la vida cristiana, en crecer espiritualmente. Estoy buscando únicamente mis placeres. Mis placeres. Negarse a sí mismo y tomar la cruz es algo, no es opción para las personas que viven bajo sus placeres, porque eso lo deja a un lado. Dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero los hedonistas dicen, digo pues, andad en la carne y no permitáis que el Espíritu Santo controle tu vida. Le han dado vuelta a este versículo de Gálatas 5:16. ¿Por qué? Porque ellos solamente quieren complacer sus propios deseos. Ahora, tampoco no es tan, bueno, yo mis deseos, no. Simple y sencillamente no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacen su propia voluntad. Y esto es justamente lo que ellos no pueden dejar de hacer. No pueden dejar de complacerse a sí mismos. Los deseos de la carne son el propósito por el cual ellos existen. Y eso es lo que van a hacer. Y todavía usan los recursos de la iglesia, porque estas personas no es que ya no abandonaron la iglesia, no, ahí están en la iglesia. Asisten a los cultos, hermano, Dios te bendiga, tienen bonito vocabulario y todo, pero viven su vida como ellos quieren. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios y viven conforme sus placeres. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, son hedonistas, estas personas que están dedicando toda su vida para la satisfacción personal. Ahora, te pregunto, esta semana, ¿cómo estuvo esta semana para ti? ¿Qué tipo de esfuerzos hiciste para mejorar tu vida espiritual? ¿O simple y sencillamente tu agenda está llena de actividades para poder llenar únicamente tus deseos personales, tus anhelos personales? ¿No hay espacio en tu agenda para la voluntad de Dios? Recuerda que los enemigos de Dios viven de acuerdo a sus placeres, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estás agradando a Dios o solo a ti mismo o a los demás? Dijo Pablo que si yo agradara a los hombres o a mí mismo, entonces ya no sería siervo de Cristo. ¿Eres tú siervo de Cristo o de ti mismo? El segundo requisito o característica. Primero, vive conforme sus placeres para complacerse a sí mismo. Segundo, el cristiano que es enemigo de Dios ama este mundo. La palabra enemigo significa enemistad, significa hostilidad, significa antagonismo. Ahora, fíjate bien, de acuerdo a la definición, el enemigo de Dios ama este mundo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ahí en el versículo 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo de este mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces las personas que aman este mundo son enemigos de Dios. ¿Y eso qué significa? Que tú eres hostil a Dios, que tú eres antagónico a Dios. A ver, son palabras que a lo mejor no son parte de tu vocabulario diario. Hostil quiere decir que tú estás
haciendo cosas que dañan a Dios. Hostil es que tú estás actuando, ofendiendo a Dios, a las cosas santas de Dios. Tú estás ofendiéndolo al Señor. En segundo lugar, dice que eres antagónico, o sea, la carne se opone al espíritu. Y los deseos del espíritu no son los deseos de la carne y no pueden coexistir. Y entonces tú has decidido complacer la carne, amar este mundo, y entonces tú te has vuelto un antagónico. Estás en oposición a Dios. Eres un enemigo de Dios. Cuando un cristiano decide amar este mundo, dice la Biblia que automáticamente se convierte en un hombre hostil y antagónico contra Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios y no puede vivir una vida santa, agradable a nuestro Señor. El cristiano que ama este mundo no se da cuenta que está poniendo su amor en las cosas pasajeras. Ha apostado por algo que no vale la pena, que pronto se le va a ir de las manos. No está sembrando en lo eterno. Ha puesto su amor en este mundo y este mundo no tiene sentido. Dice la Biblia en 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú has apostado por un estilo de vida. Es tu decisión, pero quiero decirte que vas mal. No es sabia la decisión que has hecho, porque vivir la vida en la tierra siendo enemigo de Dios es lo peor que puedes hacer. Vivir una vida antagónica, conociendo la voluntad de Dios, decides hacer la tuya. Eso es antagonismo. Dijo el Señor a los que eran de esta forma, a los del Antiguo Testamento, vuestras palabras han sido contra mí violentas. Imagínate, son palabras violentas, pensamientos violentos que tú tienes contra Dios. Oye, ¿no es Dios el que te dio la vida eterna? ¿No es Dios el que murió en la cruz por ti? ¿No es Dios el que te da nuevas misericordias cada mañana? Sí, entonces, ¿por qué lo agredes? ¿Por qué eres antagónico contra Dios? Qué triste situación. ¿Por qué? Porque el cristiano que es enemigo de Dios y ama este mundo está condenado a la desilusión, porque está amando algo que realmente no tiene sentido. Es una desilusión. Una vida es la única que tenemos, solo una vida nada más. Pero cuando llegues a tener la sabiduría suficiente para entender que amando este mundo no es la mejor estrategia para vivir tu vida, y que ya estés mayor y que ya estés más adelante, y cuando llegues al entendimiento de decir, oye, no era así, pero ya desperdiciaste tu vida, ya pasó todo tu periodo de capacitación, ya pasó todo tu periodo de producción. Y ahora estás en un periodo de reflexión en el cual tú dices, no, no era así la cosa, sí, pero ya no puedes retroceder. Has vivido una vida que no tiene retroceso. Y entonces, como dice el salmista y también el proverbista, y gimas al final diciendo, ¿cómo aborrecí el consejo? Qué triste, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, ¿tú a dónde tienes puesto tu corazón? ¿Lo tienes en la voluntad de Dios? ¿En la palabra? ¿Quieres hacer las cosas conforme las cosas que Dios te demanda o conforme a la corriente de este mundo? Tú tienes que decidir eso. Y hoy el Señor te está hablando y te dice, oye, tu estrategia no es buena. Vuelve a mí, rechaza este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos 12. Entonces, el Señor te está llamando ahora y te está diciendo, deja ese estilo de vida y ven a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Mateo 6:21 dice, ¿dónde está tu corazón?
Si tu corazón está, donde esté tu tesoro, ese será tu corazón. Entonces, ¿qué para ti qué es importante? ¿Qué es el tesoro? ¿Dios o este mundo y sus placeres? Esa es tu decisión. En tercer lugar, y para repasar, primero, vive conforme a sus placeres. Segundo, el cristiano que es enemigo de Dios ama a este mundo, o sea, se convierte en un enemigo antagónico contra el Señor. Y en tercer lugar, el cristiano que es enemigo de Dios resiste al Espíritu Santo. Oye, si lo anterior es duro, Santiago es muy fuerte. Si lo anterior es duro, esto que viene a continuación, esto no se puede suavizar. Esto realmente Santiago está hablando con mucha dureza. La única manera en que Dios pueda resistir a una persona es que esa persona esté resistiendo a Dios, porque Dios no resiste a la gente por gusto, sino Dios resiste a los que le resisten a Él. Dice, él mismo dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si estamos lejos de Dios, no es porque Dios se movió, sino porque tú te moviste. Y si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. ¿Por qué? Te vienes acercando y cada vez lo ves más cerca. ¿Por qué? Porque Él está en el mismo lugar. Él nunca se fue. Él está allí y tiene sus brazos extendidos para recibirte. Y por eso es que Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero los soberbios no se acercan al Señor. Los soberbios resisten a hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay cristianos que son muy listos. Oh, sí, hermano, sí, no, me gusta, qué bonito mensaje, excelente, qué bueno. Y cuando dan vuelta a la iglesia, a su casa, ya están pensando hacer su propia voluntad. Y el Espíritu le dice, oye, pero ¿y el mensaje? No me importa. Y lo que tú dijiste que estaba bonito, sí, pero eso está bonito nada más, pero no lo voy a hacer. Sí, pero esa es la voluntad del Padre, vamos a hacerlo. No, es que tú no me mandas a mí. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y estás en mí, sí, yo soy salvo, sí, pero aquí el que manda soy yo. Y yo voy a hacer lo que yo quiera. No permito que el Espíritu Santo gobierne mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy orientado a otra cosa. Yo resisto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo está en mi corazón y me habla, me está diciendo lo que yo debo de hacer, lo que no debo de hacer. El Espíritu Santo me pone paz, gozo, alegría, pero yo no quiero recibir del Espíritu Santo su ministerio porque yo ando buscando mi propio contentamiento, mi propia alegría en las cosas que este mundo me está ofreciendo y resisto al Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué soberbia! Tú crees que eres más sabio que Dios. Dice la Biblia, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo mejor que tú puedes pensar y tener es lo peor que una persona puede hacer. Haz a un lado eso y permite que el Señor Jesucristo gobierne tu vida. No seamos soberbios, porque el soberbio resiste a Dios. Desestiman las autoridades que están predicando el evangelio. No, ese hermano no es muy bueno. No, ese hermano no tiene un buen enfoque. No, ese hermano está enseñando cosas que no son prácticas. No, este hermano anda por los cielos. Y decimos cosas. ¿Para qué? Para desprestigiar y para no sentirme tan mal yo. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer lo que el predicador dice. Yo no voy a hacer lo que la Biblia dice. Yo no voy a hacer lo que el Espíritu me está indicando. El Espíritu Santo está redarguyéndote, reprendiéndote, te está hablando y tú estás constantemente diciéndole no, no, no y no. Resistes a la voluntad de Dios. Estás luchando contra el Espíritu Santo porque esta es el deseo de la carne. La manera más segura de demostrar que tú eres un verdadero enemigo de Dios es que estás resistiendo al Espíritu Santo. Y la gracia de Dios no se manifiesta en ti. Los amigos de Dios son humildes. Los amigos de Dios reciben la gracia de Dios. Allí en el versículo 6 lo dice. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice que reciben la gracia y son humildes. En el 7 dice que los que son amigos de Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, estos se someten a Él.
7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces aquel que realmente no es un enemigo de Dios se acerca a Dios, busca a Dios. Y ahí está en comunión con Dios. Reconoce y confiesa su pecado. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Ahora viene hablando a los de doble ánimo, los que están en la iglesia pero realmente hacen otra cosa. Los de doble ánimo, estos, dice, purifiquen sus corazones, ahí en el versículo 8. Purifíquense, están sucios. Purifíquense, acepten el dolor y el sufrimiento como un proceso para vivir una vida santa. No rechaces el sufrimiento, hacer tiempo de oración, hacer ayunos. No rechaces el negarte a ti mismo. No rechaces el llevar la cruz. No rechaces el decir, me voy a negar, voy a decirle, como dijo Cristo, hágase tu voluntad y no la mía. Dejemos de ser hedonistas, dejemos de buscar el placer. No, ya no seamos amigos del mundo, sino, como dice aquí, acepta el dolor y el sufrimiento como un proceso para la vida. En el versículo 9 dice, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Para qué? Para que nosotros nos esforcemos para encontrar una mejor vida. Y dice la Biblia finalmente que se humillen delante del Señor. Humíllense. ¿Qué significa esto de humillarse? Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué está diciendo? Deja de vivir conforme a tus placeres. Deja de amar al mundo y deja de resistir al Espíritu Santo y humíllate delante del Señor para que Él te exalte cuando fuera tiempo. ¿Por qué vas a seguir resistiéndole al Espíritu? ¿Por qué vas a vivir como un hedonista? ¿Por qué vas a amar este mundo si este mundo, tú no eres deudor a este mundo, sino al Espíritu y no a la carne? Dice la palabra que nosotros, si amamos este mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Eres un enemigo de Dios? ¿Eres un enemigo de aquel que te ha dado la vida eterna, que te ama, que te quiere, que te provee, que te hace respirar y que te da todo lo que tienes? ¿Eres enemigo de esa persona o eres un amigo de Dios? Es tu decisión. Dios te está pidiendo en esta oportunidad que vengas a Él. El mundo nos ha destruido, el mundo nos acaba, nos aparta de Dios. Pero el Señor te dice hoy, ven conmigo, ven a mi comunión y deja esas cosas. Vamos a orar. Padre, te suplico, mi Dios, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a ser cristianos, no solo salvos, sino cristianos consagrados a ti, Señor, que aborrecemos este mundo, que somos amigos tuyos, que vivimos conforme tu voluntad, no para nuestros placeres. Padre, ayúdanos a no resistir al Espíritu, sino constantemente ceder nuestra voluntad, humillándonos delante de Él. Te suplicamos, Padre, que si hay una persona que quiere recibir a Cristo, que le des la libertad, que pueda hablar ahí en su corazón contigo y que pueda hacer la siguiente oración. Padre, no he estado viviendo conforme tu voluntad y ahora he entendido la necesidad de tener una comunión contigo. Te suplico que perdones mis pecados, que entres a mi corazón y transformes mi vida. Gracias, Padre, porque ahora has escuchado mi oración y Cristo está en mi corazón. Ayúdame a crecer espiritualmente y bendice mi vida, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. El Señor te bendiga y gracias. Y si has tomado una decisión por Cristo, te animo para que busques una iglesia, un amigo cristiano para que te ayude a crecer espiritualmente. Bendiciones.